cruzando la frontera de Georgia a Rusia es la frontera que está abierta más cercana a Ucrania ahora mismo. Entonces teníamos un poco de miedo de no saber qué situación encontrarse. Es que lo habéis hecho en una época que la verdad que es complicado, ¿no? Justo el paso de Europa a Asia es como de arriba abajo, muy complicadete, en conflictos. Yo llegó un momento que le propuse a Denis, vendemos la caravana y simplemente vale, al menos ya hemos hecho todo esto, Milka, nuestra perra, no va a tener que vivir al menos un transbordo. Si la metemos en un avión, simplemente será uno. ¿Cuál es el país que más os ha volado la cabeza? En plan, lo que me cuentan o lo que había visto hasta ahora era como completamente distinto y me he encontrado una realidad que no es esa. China, sin duda. O sea, los dos estamos súper de acuerdo con esto. Para nosotros es de los países que más ganas tenemos de volver después de la ruta que hemos hecho. Como que nos ha dejado con muchísimas ganas de más y no es para nada como a ti te cuentan o como tú crees, ¿sabes? Y luego para la frontera con China, ¿qué tal pasarla con la autocaravana? ¿Fue muy... te miro de arriba abajo, te desmonto la autocaravana y tal, o pusisteis más o menos pasar bien? Hola a todos y bienvenidos a Perdidos por el Mapa, el podcast de Locos por Perderse. Ahora mismo estamos en Bangkok, aquí en Tailandia, y toca una entrevista a una pareja súper viajera que se han recorrido toda Europa y han atravesado Oriente Medio solo para llegar a China, en su autocaravana y con su perrita Milka. Muchas gracias por dejarnos vuestra terraza para grabar este podcast. Denis, Gaby, de Cuaderno de Viaje. Bienvenidos al podcast. Muchas gracias, chicos. Aquí estamos en la terraza en Bangkok. La verdad que un poco nerviosos, ¿no? Porque es nuestro primer podcast de entrevista en toda nuestra vida como creadores, digo yo. Y solo hemos aparecido ante nuestra propia cámara, pero nunca ante la cámara de otros. Sí, es el primer cameo que hacéis. Tenemos el honor. Exacto, tenéis el honor. Joder, qué guay. Honor. Pues yo creo que para empezar, creo que molaría ponernos en situación y que nos contarais un poco qué es lo que os llevó a esta aventura de querer llegar a China con una autocaravana, que os hizo, no sé, ¿cómo se os metió en la cabeza esa idea? ¿Qué hacemos aquí, no? Porque sí. estamos aquí con ¿Por una qué? autocaravana. Guay. Yo no me acuerdo muy bien cómo fue la idea de irnos, o sea, no me acuerdo quién fue el que dijo de irnos a Asia, ¿no? Porque realmente todo empezó en irnos a vivir a Asia un tiempo largo, en plan viajar por Asia. Pero claro, teníamos un perro y si nosotros nos íbamos a Asia no podíamos dejar a Milka abandonada, rollo, vale, me voy, no sé, 7 años a Asia y dejo a Milka aquí, no podemos hacer eso, ¿no? Al final es nuestro hijo, pequeño hijo. Entonces, ya sabéis que viajar con perros es súper difícil y más rollo en aviones, porque yo me negaba totalmente a meter a Milka rollo en un avión, en plan abajo. Sí. No sé si habéis visto vídeos, pero es súper mal porque hay perros que incluso yo... No sé si yo soy súper rollo dramática, pero yo había visto muchas noticias de perros que mueren. No, yo vi un vídeo en Instagram que sale como donde las maletas, pero es que tirando los transportines en plan a lo bestia, como si fueran piedras, ¿sabes? Que, o sea, va un ser vivo en ese transportín, no es una maleta. Exacto. Ese vídeo justo lo iba a comentar, se hizo bastante viral, que criticaba el chico del vídeo a la gente que viaja con perros y le decía, ¿por qué les hacen sufrir por viajar? Y yo decía, no, porque les hace sufrir la aerolínea. Al fin y al cabo, pues es lo mismo viajar con un perro pequeño que con un niño pequeño y puede molestar igual. Pero bueno, nosotros no queríamos pasar por ahí, entonces pues solo se nos quedaba la opción de ir por tierra. Pero es que el mundo no está preparado para que viajes con un animal. O sea, yo pensaba, vale, vas por tierra, coges buses, trenes o cosas, pero es que ¿cuántos buses o trenes no te dejan entrar a tu perro? ¿Cómo íbamos a llegar desde España hasta China en plan... O sea, iba a ser o muy caro porque íbamos a tener que coger en plan o coches de alquiler o transporte privado porque no te dejan meter a tu perro en un tren o en bus o en cosas así. Ni en hoteles, ¿no? Y en hoteles, pero bueno, en hoteles como que ya se va abriendo un poco, o sea, sí que hay muchas opciones. Por pasta, ¿no? Como dice Gaby. En Europa sí que ya hay muchos que te dejan animales y ya cuando llegas a Asia, aunque no lo ponga oficialmente, tú llegas y le preguntas, ¿puedo meter a mi perro? Y te dicen, bueno, ¿me vas a pagar? Pues vale, ok. Pero era más el transporte porque sí que es muy complicado, entonces dijimos, pues vamos a comprar un coche o algo.
pero en un coche iba a ser muy caro porque también somos pobres, entonces pues influye ese nivel, ¿sabes? Viajar por Europa en un coche gastando gasolina y pagando hoteles en Europa iba a ser carísimo. Entonces vimos y pensamos que la mejor opción era una autocaravana donde poder dormir y no gastar tanto en hoteles. Un poco eso. Bueno, pero no fue todo tan fácil de compro la autocaravana y me voy a Asia ya del tirón, todo fácil y todo tal, ¿no? O sea, tuvisteis que adaptar esa autocaravana que comprasteis para que os llevara hasta China, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de adaptación o de camperización para ir hasta China? La verdad es que, aunque pasaron como 2 meses y medio desde que compramos la autocaravana, se vivió bastante frenético el momento, porque cuando la compramos directamente por internet, sin verla antes, ni siquiera probarla. A lo loco, ¿no? A lo loco. Estábamos viajando por Italia en el primer viaje con nuestra perra Milka, 1 mes en coche con hoteles, o sea que allí ya vimos que era un poco insostenible, y buscando caravanas por internet encontramos una y le convencimos para hacerle la señal del 10% del precio. Nos costó 13.000 euros, pues 1.300 euros que pagamos solo habiéndola visto en fotos. La cosa es que luego, entre volver de Italia e irnos a Ecuador, que era nuestro siguiente viaje, teníamos solo 5 días en España. Y en esos 5 días tuvimos que prepararnos para el siguiente viaje y ¿cómo fue? Fuimos en tren desde Valencia hasta Valladolid, que son como 3 o 4 horas. ¿O más? No, 3 o 4 horas diría yo. No, ya en Madrid son 3 horas ya. Creo que eran 5 horas. Quizá 5 horas, y después de Valladolid a Valencia conduciendo, que se nos hizo de madrugada, conduciendo nuestra propia autocaravana. Primera vez conduciendo una autocaravana de noche, la autocaravana comprada allí mismo. Claro, porque la autocaravana estaba en Valladolid, o sea, ese era el tema. Entonces llegamos, nos quedaban 3 días para irnos a Ecuador, nos fuimos, no hicimos nada, la dejamos allí en un parking y a la vuelta queríamos irnos. Nuestra idea era que en principio lo íbamos a hacer en 10 días la camperización, o sea, rayadísimo, ¿sabes? En plan. Pero bueno, ¿la autocaravana estaba más o menos bien habitable y tal o había que arreglarla demasiado? No, a ver, estaba bien, ¿vale? Lo que pasa es que era es una autocaravana, todavía es, de 33 años. Entonces es viejita y tenía muchas cosas pues que había que adaptar en plan para nuestra comodidad, porque al final no era solo para un rato, o sea, vamos, es nuestra casa. O sea, entonces al final vas a estar muchas horas ahí, creíamos... ya sea viajando, luego viviendo, que tenías que estar cómodos, entonces, Exacto. Bueno, era como un poco eso, para estar cómodos, pero bueno, que si quisierais, podríais haber arrancado con ella directamente y tirar para allá, ¿no? Esto es como cuando te compras una casa vieja y simplemente pues puedes entrar y vivir como está, o puedes decorarla, y nosotros pues le cambiamos todas las luces, la pintamos entera, pero mecánicamente no hicimos ningún cambio. Fue la parte de la casa, sobre todo el baño, como dice Denise. A ver, el baño sí, porque el baño, o sea, era un desastre. O sea, era un desastre. Eso sí que no se podía hacer nada. El baño lo cambiamos entero, no se podía hacer nada de nada, era un desastre. Y al final lo hicimos como en 26 días. Todo lo que hicimos fue en 26 días y nos fuimos. O sea, tal cual, llegamos de Ecuador, 26 días reformándola, muriendo. O sea, creo que dormíamos 4 horas, nos íbamos por la mañana todo el día porque lo hicimos nosotros y amigos y eso. Y a los 26 días nos fuimos. Y ya está, porque teníamos que ir rápido, porque pensad que realmente teníamos que llegar a cierto tiempo a China para que nos pillara el invierno, que es súper frío, nieve y tal, y entonces teníamos que salir máximo en tal fecha, o sea, por eso teníamos prisa, realmente. A ver, no está nada mal, a pesar de no ser una camperización propiamente de cero, de tipo de una furgo, 26 días es caña, ¿eh? Me parece por récord. Sí, y yo lo vi en las stories y todavía la dejaste ir muy guapa, el baño y la cocina y todo eso. La cocina no sé si la cambiasteis entera, pero la verdad que parecía nueva también, ¿eh? Sí, o sea, la cocina cambiamos todo, el vitro, la encimera, o sea, lo único que no cambiamos fue los armarios, rollo, las puertas, la pintamos toda y ya está, Sí. pero todo lo que era el resto, calentador, encimera, vitro, fregadero, todo, eso sí lo cambiamos. A ver, la verdad que parecía otra cosa. Ya para vivir en ella, que era vuestro objetivo, obviamente se agradece y no tener una de estos muebles míticos de autocaravana vieja, tipo Todo Breaking marrón. Bad y tal así. Todo marrón, Claro. pero de ese marrón rollo, Sí, ¿sabes? que es como blanco, así sucio, chungo, que no mola nada. Vale, y de la ruta que hicisteis de España a China, ¿lo teníais más o menos todo ya premeditado, sabíais las cosas que ibais o que queríais ver y estaba todo medido? ¿O fue un poco
Vamos por aquí, que me apetece más ahora meterme por, yo qué sé, por este país o por esta carretera y viva la vida. Bueno, en el momento de salir sí que teníamos que tener un poco planificado hasta China por lo que comentaba Denise, de que teníamos una fecha más o menos que llegar, que era el mes de finales de septiembre, octubre, porque si llegábamos más tarde eso ya no podías cruzar el país, o al menos no con una autocaravana de 33 años. Entonces teníamos que llevar un poco planificada la ruta general de países por los que queríamos pasar. De hecho, yo le propuse a Denise, le dije, bueno, pues hacemos con más calma, incluso podemos cruzar a Marruecos, hacer toda más Europa y ya cruzar el año que viene, a partir de mayo, que es cuando vuelve a ser más fácil cruzar por China. Pero ella tenía claro que sí o sí sus 30 los cumplía en el sudeste asiático. Así que para hacer eso, pues ella básicamente planificó la ruta, yo simplemente diciéndole, oye, pues yo nunca he estado en Ámsterdam, quiero ir, nunca he estado en Berlín, quiero ir, pero yo diciéndole que quiero cumplir años en exacto, ¿no? yo diciéndole destinos y ella viendo cómo hacer lo posible. A ver, es que realmente, aunque todo lo hicimos muy rápido, esto lo llevábamos planeando rollo 1 año y medio. Lo que pasa es que no teníamos el dinero para comprar la autocaravana. Entonces, como cuando llegó el dinero, ya dijimos, vale, vamos a organizarlo todos para irnos ya en 2 meses, que si no se nos pasa el tiempo. Y la ruta, o sea, sobre todo fue, primero, descartamos países porque tienes que tener el carnet du passage, que es esto que tienes, bueno, es un carnet que sacas para tu coche, lo que sea, tu automóvil. Y tú tienes que dejar un depósito en un banco, ¿vale?, de un porcentaje del valor de tu vehículo, y además tienes que pagar el carnet du passage, ¿vale?, que depende del país donde lo hagas, tiene un precio u otro. Entonces, ese depósito te lo devuelven, o sea, el carnet du passage te lo sellan cada vez que tú entras y sales de ese país, ¿vale? Y es una garantía como para que tú no vayas a exportar o importar tu coche en esos países, rollo, para hacer negocios con tu coche, básicamente. Entonces, algunos países te obligan a tener ese carnet du passage. ¿Qué pasa? Que tú ese dinero que tú dejas en el banco solo lo recuperas si devuelves ese carnet en tu país de procedencia. O sea, y nosotros, claro, no queremos que no vamos a volver con nuestra autocaravana a España. Entonces, íbamos a perder, no sé, 3.000 euros. No podíamos perder ese dinero porque no lo teníamos. Entonces decidimos no sacar el carnet du passage, y la mayoría de países, sobre todo los de la ruta que hay por abajo para llegar a China, que son Irán, Pakistán y todos estos que hace alguna gente, la mayoría de gente hace esa ruta, ¿sabes? Llega a Turquía y luego va por abajo. Pero todos esos países tienen carnet du passage, todos. Okay. Entonces, eso descartaba a todos esos países totalmente. Yo ¿sabes? no sabía este tema, pues vaya movidón. ¿Y qué tienes que sacar uno por país o es uno general? En el carnet du passage tienes que decir los países que vas a querer pasar. Entonces te dan como una hoja para cada país, y ese país tiene que sellarte la entrada y la salida en esa hoja. Okay. De hecho, viajeros que tienen el carnet nos han dicho que puede ser una aliada, porque a veces llegas a las aduanas, no saben que te lo tienen que sellar, les pides que te lo sellen y te sellan la entrada, pero luego a la salida quizá no te lo quieren sellar. Y entonces, porque como no lo saben, tú les dices, no, me tienes que poner este sello. Y dice, yo no te voy a poner nada que yo no sepa lo que es, ¿no? Claro. Entonces, pues si no te lo sellan, ahí has perdido todo tu dinero. Claro, si no te lo sellan a la salida, es como que quedó el coche en ese país, ¿no? Y no te devuelven el Aunque dinero. tú puedas tener ese coche físicamente contigo, el sello tiene que estar. Ya, enseñas el coche y yo, pero que el coche está aquí conmigo. Exacto, ¿no? exacto. Además, una cosa que también en su momento, incluso antes de no saberlo del carnet du passage, cuando tú estás viviendo en Europa, como que no te planteas ir a Irán. No, es un país que está como muy demonizado, ¿no?, en Occidente, sí. Y de hecho solo ha sido viajando y encontrarnos con otros viajeros en autocaravana que lo han hecho, que nos han dicho todo lo contrario, que se han sentido súper seguros. Hemos empezado a ver vídeos de canales, bueno, gigantes como Little Crisis, en los que está allí y dice que incluso la situación para la mujer es segura. O sea, es una realidad como muy distinta a la que se cuenta, pero que, claro, nosotros sin carnet igualmente no podíamos hacerlo. Ya. Y luego la otra cosa que tuvimos dudas es que nosotros queríamos hacer Turquía y luego subir Georgia y Azerbaiyán, y de Azerbaiyán cruzar directamente a Kazajistán, para de Kazajistán ya entrar a China, y lo que hemos hecho, ¿no? Pero el problema es que Azerbaiyán cerró las fronteras terrestres con Georgia porque tienen muchos problemas. De hecho, nosotros estando en Turquía hubo una medio guerra entre ellos, y decidieron cerrar totalmente las fronteras. O sea, estaban como en duda hablando de reconciliación, y de repente, mientras estábamos ahí, decidieron que no. Así que fue como, vale, había un ferry que justo te cruzaba de Azerbaiyán a Kazajistán.
Pero estando en Turquía ya, imaginad, dijimos, vale, no se puede, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, la siguiente opción era cruzar de Georgia a Rusia y de Rusia a Kazajistán. Pero claro, en Rusia está en guerra. Nosotros no queríamos cruzar a Rusia por eso. Y de hecho no teníamos el visado. Estábamos en Turquía ya y no teníamos el visado, ¿sabes? O sea, fue como, vale, ¿qué hacemos? Así que tuvimos que mandar nuestros pasaportes a España desde Turquía, quedarnos sin pasaportes durante como 25 días para que nos pusieran el visado y luego enviarlos con una empresa nuestros pasaportes. Mandarlos a la embajada para que nos pusieran el visado de Rusia y luego volver a mandar a otra empresa allí en España para que nos lo devolviera a Turquía. Y esto estabais en Turquía, ¿no? Eso, estábamos en Turquía. El problema es que teníamos que mandar los pasaportes porque como no se quiere promover el turismo con Rusia ahora mismo por estar en guerra con Europa, no puedes presentar la solicitud para un visado en cualquier embajada, solo la puedes presentar en la embajada de tu país. Antes tú como europeo podrías haberla presentado en Turquía, mismo, en Grecia, donde fuera, pero ahora era como solo te daremos el visado en motivos de necesidad en tu propio país. Joder. Intensito, ¿no? El viaje ya... O sea, todo esto iba pasando mientras viajábamos. O sea, tú estás haciendo tu ruta normal de viaje, organizando tu viaje y a la vez tienes que estar adelantándote a todas estas cosas, a ver si están entrando en guerra, si abren fronteras, si cierran fronteras, si cambian las normas. O sea, es un poco... Es que lo habéis hecho en una época que la verdad que es complicado, ¿no? Justo el paso de Europa a Asia es como de arriba abajo... muy complicado, claro, porque conflictos. Porque antes mucha gente hacía la ruta de abajo, Irán, Pakistán y todo eso, y se entraba en Myanmar y luego entraba ya a Tailandia y cosas así, pero tampoco ahora se puede entrar a Myanmar. Ya, es que Myanmar también está en guerra civil, o sea, entonces, no es tienes que ir a China sí o sí para entrar al sudeste asiático, que esa era otra cosa que la gente antes nunca hacía, no entraba a China por el tema de todos los problemas que hay para entrar a China. Y entonces iban por abajo y entraban a Myanmar, pero tampoco se puede, o sea, yo decía... O sea, ¿qué pasa? ¿Sabes? ¿Qué hacemos ahora? Era un jaleo. Tanto tiempo esperando ese momento para que te pasaran 3000 cosas no malas por el camino y tener que ir cambiando sobre la marcha los planes. Hubo momentos duros en Turquía, sobre todo fue el momento súper duro en eso, que veíamos lo de Azerbaiyán, lo de Rusia, cómo hacemos, cómo enviamos esto. Estábamos además con el visado de China, que tampoco sabíamos cómo hacerlo porque todo el mundo nos decía que nos lo iban a denegar por entrar con autocaravana. Bueno, ahora supongo que hablaremos de China, pero... todo el tema de los trámites de China. Entonces en Turquía hubo un momento de mucho estrés, la verdad. ¿Ahí pasasteis miedo en algún momento, o miedo o preocupación de que realmente ibais a quedaros ahí, que no ibais a poder seguir con el viaje hasta China? Yo llegó un momento que le propuse a Denis, vendemos la caravana y simplemente que vale, al menos ya hemos hecho todo esto, Milka, nuestra perra, no va a tener que vivir al menos un transbordo. Si la metemos en un avión, simplemente será uno. Y ya está, y llegamos al sudeste asiático desde el aeropuerto de Estambul, que es uno de los más grandes del mundo. Pero en ese peor momento llegó la luz de la única agencia que nos dijo que sí a cruzar a China con perro, con autocaravana y viniendo de un país como Turquía, que mucha gente decía que si tenías el sello de Turquía en el pasaporte no te daban el visado chino. ¿Que tiene algún problema, algún beef entre Turquía y China? Una organización terrorista, básicamente. No solo Turquía, o sea, era rollo... el visado chino te lo pueden denegar, sobre todo si tienes, si tienes algún sello de Turquía, de Egipto o de Marruecos o cosas así. Y nosotros teníamos los tres en el pasaporte. Bien. Entonces estábamos Tenías cagados. todos cromos, ¿sabes? Porque tienen malas relaciones. Bueno, ahora ya Turquía y China ya tienen mejores relaciones porque había un grupo musulmán que hay en China que pertenece a Turquía, entonces Okay. Turquía no lo había declarado como terrorista, entonces China tenía como mucho problema con eso, pero justo Turquía lo declaró terrorista cuando estábamos allí, así que como que se hicieron un poco amigos y yo dije, una victoria por lo menos, ¿sabes? ¿Y cuánto tiempo fue hasta que conseguiste llegar a la frontera de China, más o menos, al final? En total, de todo el viaje. Hasta desde llegar que- a la frontera de China, al final, ¿cuánto tardasteis? Como por saber? 5 meses desde España. Ah, vale. ¿Y teníais pensado hacerlo en...? Eso. En 5 meses, ¿no? Al final o sea, todo bien. cumplisteis, Sí, sí, sí. a pesar de Sí, sí. tardar con todo el tema del Sí, visado sí, sí. de Rusia. O sea, al todo final esto. hicimos en el tiempo que prevíamos. Lo que pasa es que durante el trayecto pues sí que hubo muchos momentos que decíamos, vale, O sea, imposible. aquí nos quedamos, ¿no? O sea, yo te juro que hasta que no pise China, yo te juro que no... Hoy estoy aquí en Bangkok, pero yo pensaba que nunca íbamos a llegar, ¿sabes? O sea, era como algo que yo tenía el sueño, pero era como, vale, no creo que vaya a pasar, Ya, ¿sabes? ya. Joder. Era difícil.
Y en todas estas fronteras, al viajar con perro, ¿habéis tenido en alguna problemas? Porque lo de importar animales también es como los vehículos, ¿no? Que se ponen como muy tontos y muy pejigueros con eso, ¿no? Es verdad que importar animales, yo creo que viajando en avión tiene que ser una pesadilla, pero viajando por tierra es increíble. O sea, una vez sales de Europa, vosotros lo sabéis también, ¿cuántos perros callejeros hay en cualquier ciudad que sales de Europa? Ya, infinitos, sí. Incluso en las fronteras terrestres hay perros callejeros. Entonces, tú llegas con tu perro y incluso nos han pasado en países que les hemos preguntado, ¿quieres ver el pasaporte? Y ven al perro y dicen, no, ¿para qué? ¿Un perro tiene pasaporte? Un perro tiene pasaporte. Y quizá la ley del país es, debería tener una prueba de la rabia, un certificado veterinario de 10 días, de todo. Y lo hemos llevado preparado por si acaso, pero nunca nos lo han pedido. Solo para China teníamos que llevar preparado desde hace 2 meses entregarles todos los documentos de la rabia, de una prueba de anticuerpos de la rabia también, no solo que estuviera vacunada, sino de que tuviera suficientes anticuerpos para luchar contra la rabia. Todas las vacunas, hasta el COVID le tuvimos que vacunar a la perra. Pero la verdad es que en la frontera terrestre al llegar tampoco, simplemente nos dijeron, dadnos los documentos que tengáis. Pero previamente a esa llegada, nuestra agencia, que es la que se encargó, tenía que subir como a una plataforma virtual todos esos documentos, y por eso también pensamos que fue más fácil al llegar, como que ya lo tenían registrado. Es que claro, tú imagínate que hay una vez que le dijimos lo del pasaporte, que se quedó así, dijo... Y empezó a decirle a todos los que estaban ahí que tiene pasaporte el perro, en plan, ¿sabes? como un chiste. En plan, y se reían entre ellos rollo, pero que tiene pasaporte, ¿tú puedes creer que este perro tiene pasaporte? Jolín, pues yo pensaba que iba a ser como más complejo, más complicado todo el tema de al final ir como animal, que siempre hay como, bueno, eso, pues importación de animales, que si tiene no sé qué virus, no sé qué tal. En China sí que sabía eso, que te pedían como bastantes documentos y tal, pero no sabía que por el resto de países hacían como un poco, bueno, vale, ya está. Otro país que te puede dar así algo de miedo es Rusia, por ejemplo, y para entrar a Rusia tienes que traer un certificado oficial del jefe veterinario del país de donde lo estés exportando. Y en nuestro caso era desde Georgia. Y en Georgia nos dijeron, tardamos 3 días en hacer este certificado porque tiene que ir como al Ministerio de Agricultura. Nosotros cruzábamos la frontera al día siguiente, no podíamos esperar. Y le dijimos, no, me puedes poner un sello. Simplemente ponme... El que tengas por ahí. Ponme un sello que tengas de veterinario tú. Dijo, ¿y si no te lo aceptan? Y yo le dije, bueno, pues si no me lo aceptan, volveré y ya está. Y yo creo que ni lo miraron. No nos lo pidieron. ¿No? O sea, no, es verdad, en Rusia no nos pidieron pasaporte. Sí que nos sorprendió que fue la única frontera donde le leyeron el chip. Sí. Estaban preparados para leer un chip, pero no pidieron pasaporte. Y hablando del tema frontera-Rusia, ¿cómo fue cruzar esa frontera con el conflicto de Ucrania y con todo lo que está cayendo ahora? Porque a mí me causa curiosidad. Dices, bueno, voy en una autocaravana, voy a cruzar Rusia. Súper fácil, o sea, la frontera fácil, lenta, pero porque no había... O sea, fue más difícil lo del tema del visado, que nos puso más nerviosos porque tuvimos que mandar el pasaporte y toda la historia, que una vez ya tienes el visado, y realmente el visado fue fácil, porque nosotros estábamos hablando con los del visado ruso en Barcelona, por ejemplo, y como que hubo una de las cosas, el seguro, porque era muy difícil contratar un seguro específico para Rusia, que eso fue lo que más problema nos dio. Tú, para que te den el visado ruso tienes que tener un seguro de viaje que cubra Rusia. Y claro, nosotros tenemos un seguro que cubre todo el mundo para este año de viaje, pero por la situación de Rusia no cubría Rusia. Entonces tuvimos que buscar uno específico para Rusia. ¿Qué pasa? Que todos los seguros que tú podías mirar online no te permitían Rusia. ¿Por qué? Porque como están bloqueadas todas las tarjetas y todo eso, era como que no podía. Solo había seguros rusos, que estaba la página en ruso, que te emitían seguros rusos. Entonces tuvimos que pagarlo rollo por PayPal, porque no se podía pagar por tarjeta y nada, hablando por WhatsApp con la persona de la empresa del seguro, rollo, vale, ¿y cómo pagamos? Es que no podemos pagar, ¿sabes? Tu seguro. Y tuvimos que pagar por PayPal porque no había otra forma para conseguir un seguro que se podía. Y, por ejemplo, enviamos toda la documentación certificada, o sea, en plan por correo, el pasaporte, los documentos y tal, y teníamos que enviar el seguro también por correo, y el que enviamos no valía, y los del visado ruso de Barcelona nos dijeron, enviárnoslo por correo y ya está. O sea, fue súper fácil con ellos, ¿sabes? Fueron bastante flexibles. Facilidades y tal, no es en plan aquí súper estricto, no. el libro bajo la ley y tal. Jolín, pues qué bien, ¿eh? Exacto. Y además, cruzando la frontera de Georgia a Rusia, es la frontera
que está abierta más cercana a Ucrania ahora mismo. Entonces teníamos un poco de miedo de no saber qué situación encontrarse. Yo le decía a Denis, a ver, la guerra está en el frente, desgraciadamente, en el frente de Ucrania, no de Rusia. No creo que pase nada. Y la realidad es que de la guerra en Rusia solo se ve en el momento de cruzar esa frontera, que es donde hay cruzando varios ucranianos por ahí para poder llegar luego por tierra a su frontera de Ucrania, que está cerrada, y ya imagino que intentar colarse ilegalmente o algo así. Pero una vez después de eso, la situación en Rusia es totalmente normal, totalmente... Bueno, nosotros los rusos siempre nos han acogido muchísimo y es lo que decimos, que la política de un país no tiene nada que ver con su gente, y la gente que de allí, yo decía, nos van a mirar mal por ser europeos, de la OTAN, no sé qué, y lo primero que pasaba, Batícula de Europa, bienvenidos, no sé qué, porque contentísimos de ver algo de turismo y preocupados todo el rato viniendo a decirnos, en Europa, ¿qué piensan de los rusos? Nos veis como los malos, ¿no? No sé qué, como que no querían que nos lleváramos una mala opinión de ellos. O sea, todo el rato la gente allí lo que te transmite es que está contento de que gente de Europa vaya a Rusia y que no se le haya condenado todo, ¿sabes? O sea, porque ellos saben lo que está diciendo las noticias y sabe todo eso. Entonces, como que están contentos de que tú vayas aún con todas estas y de verdad que te preguntan, joder, se nos ve como muy mal, somos los malos, que, ¿sabes? Como que están preocupados realmente porque la gente piense mal de ellos. O sea, no es como... No sé, y la situación normal allí, o sea, fácil y normal, la verdad. Pero no había turistas para nada, ¿no? Igual eran los únicos. ¿O visteis a más gente europea así? No, pero es que también nosotros fuimos por una zona que la gente no suele visitar tampoco. Vale. O sea, si hubiéramos estado en Moscú o cosas así, por ejemplo, tenemos unos amigos que estuvieron un poco antes que nosotros y dice que había muchísimos turistas, o sea que realmente... Nosotros en la zona que estuvimos no, pero porque yo creo que nunca hay nadie. O sea, es que Rusia es tan grande que al final los turistas se concentran en Moscú, San Petersburgo... También te iba a decir eso, que o sea, normal que fuera normal en Rusia que no pareciera que había un conflicto, porque es que entre que el país es gigante y luego que son ellos los que están entrando por Ucrania, ahí están como si nada, yo creo, vamos. A ver, ellos están normal, o sea, ellos no están como si nada. Además, que también te digo que este conflicto o sea, lleva muchísimo tiempo y aunque ahora se esté dando como el punto fuerte y es cuando más se nos ha enseñado a Europa, este conflicto viene de muchos años atrás, ¿eh? O sea, quiero decir, esto no es nuevo, ellos no lo ven como que sea algo que haya surgido ahora hace nada, o sea, esto viene de hace mucho tiempo, entonces ellos no lo ven como tan diferente a lo que ha ido pasando el resto de años, ¿sabes? O sea, sí, para solo ellos que ya es se ha bastante materializado un poco físicamente en tirarse bombitas, pero que ya había ahí tensión. Pero, sí. Yeah. Y habían pasado muchísimas cosas entre ellos y sí que había habido cosas más armadas, pero no tan de todo el país, pero sí que había habido. Al final es una pena, porque básicamente es destruir un tercer país, como ya pasó con Vietnam o Corea, pues ahora le ha tocado a Ucrania. La gente ucraniana está sufriendo mucho, pero realmente es que yo pienso que ya no es culpa ni de Ucrania. Rusia contra Estados Unidos o contra Occidente y Rusia contra el mundo. Contra el mundo y se juega, y el partido se juega en el campo de Ucrania, pero... Sí, les ha tocado a ellos como podía haber tocado a cualquiera, sí. Viajero, tú, el que estás ahí, ¿sabes que si quieres hacerte un viaje como el de ellos, tienes que ir con un buen seguro médico que te cubra también otras eventualidades que puedan sucederte? Nosotros para este tipo de viaje recomendamos el seguro Mondo Larga Estancia porque lo sacas por unos 90 días y luego lo puedes ir ampliando cómodamente los meses que tú veas en función, porque muchas veces empiezas una aventura y no sabes cuándo la vas a acabar. Así que en la descripción os dejamos un enlace con un 5% de descuento y además ahí vais a tener mucha más información sobre este seguro y otros seguros que tiene Mondo para vuestros viajes puntuales, y cualquier preguntina también os lo podemos resolver nosotros o el equipo de Mondo, que estará encantado. Así que seguimos con el podcast y bueno, cambiando de tema, ¿cuál es el país que más os ha volado la cabeza que hayáis visitado en este viaje? Que digáis, no me lo esperaba así para nada, en plan, lo que me cuentan o lo que había visto hasta ahora era como completamente distinto y me he encontrado una realidad que no es esa. China, sin duda. O sea, los dos estamos súper de acuerdo con esto. O sea, hay países que nos han encantado y tenemos de todos una maravillosa idea y todo, pero es que China para nosotros es de los países que más ganas tenemos de volver después de la ruta que hemos hecho. Como que nos ha dejado con muchísimas ganas de más y no es para nada como a ti te cuentan o como tú crees, ¿sabes? O sea, no sé, yo tenía una imagen de China
que ahora creo que es toda distinta. Y seguramente si os pregunto a vosotros, ¿qué imagen tenéis de China? Sí. O sea, no sé, ¿qué imagen tenéis de China? Porque seguramente era la misma que yo tenía, pero... Es que la verdad que lo poco que conozco es tipo Hong Kong o cosas así, que no sé China de verdad. Ya. Y es que lo que es China rural y esas cosas no tengo ni idea. O sea, y además es que es un país como súper opaco, como lo veo. Y de la gente china, por ejemplo, Claro, de la gente ¿qué china, piensas de ellos? Mi opinión de la gente china es bastante mala porque Claro, claro. es la que tienes de viajar por ahí, que van en grupo, te empujan, son muy como groseros, ¿no? Y además van, te empujan y ni te miran, es en plan, Exacto. paso de ti, ¿sabes? Y luego, como si no existiera. Como y si en fueras- España, que sí que hay mucha población china, y es así, o sea, realmente tampoco son súper amigables, o sea, son como muy para ellos, muy más... Sí, yo creo que también eso, como que son muy cerrados, como que hay un muro, como que no se dejan conocer, ¿sabes? Como ahí no me dejo... Total. Estoy aquí y no quiero saber nada ni que me conozcas, como hay una barrera. Yo eso es la imagen que tengo. Eso es tal cual lo que yo pensaba, o sea, como que eran muy para ellos y que no iban a ser para nada un estado abierto. Y de todos los países que hemos pasado, y ahora estando en el sudeste asiático, ellos son las personas que más abiertas nos han parecido de todo el viaje que hemos hecho de estos 6 meses. O sea, A ver, sí que es verdad que los turcos y los kazajos son la gente más hospitalaria que hay, de que estábamos... hospitalario no es abierto. Claro, hospitalario no es abierto, exacto. Hospitalario en Turquía y en Kazajistán es que tú puedes estar en la calle, aparcado, y que vengan a darte en la ventanilla de la caravana. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Y ofrecerte comida, ofrecerte su casa para dormir. En Turquía, en Kazajistán es muy bestia. Pero, Conocerte, sin conocerte. Pero en China es como que simplemente ver a alguien que no es chino en China, sienten la necesidad de ir a hablarte. Pero, o sea, comunicarte con ellos es fácil, ¿no? O sea, Es imposible. O sea, al final es todo como con señas, pero aún así te sientes Eh, como... Es imposible. Vienen y te empiezan a hablar en chino y tú les dices, entiendo. no Chinese. Incluso puedes saber tu palabrita en chino de Xibañaren, que soy de España. Pero ya les has dicho esa palabra en chino y dicen, no, si me ha dicho esa palabra, será que Es sí que sabe que chino, sabe. ¿eh? Y te Me siguen quiero hablando en engañar. chino. Y tú, vale, de acuerdo, pero... te abrazan. Y te dan Pero su él lo WeChat. intenta, ¿no? O Te sea, aunque vea abrazan. que O sea, entiendes yo nada. no pensaba para nada que fueran a ser tan de venir y no se están hablando y te empiezan a abrazar y tú dices, ¿pero qué está pasando? Dame tu WeChat, que es como el WhatsApp, ¿no? Para ellos, Ya, pues, sí, sí. dame tu WeChat para hablar, tal. O sea, yo estaba flipando, ¿sabes? Yo era como, ¿pero qué les pasa? O sea, están todo el rato vienen a pedirte fotos, pero para hablar contigo, como que quieren todo el rato ser tu amigo, ¿sabes? En plan, comunicarse contigo como sea. Y tú ves que no puedes comunicarte con ellos y te da rabia porque dices, joder, es que mira cómo son, me encantaría que fuese rollo... Bueno, ¿sabes? O sea, nosotros que íbamos con un guía, ella se paraba en muchos sitios y se ponía a hablar con otros chinos, rollo, que yo decía, ¿estás hablando con esa persona como si yo estuviera hablando con mi mejor amigo de toda la vida? Y yo le digo, siempre le decía después, ¿pero lo conoces? Y me decía mi guía, no. Y yo, ¿y qué habéis hecho hablando 15 minutos de qué? O sea, de alguien que a lo mejor se paraba en no sé, el de la taquilla que te daba lo del peaje, ¿sabes? Y se ponían a hablar que yo decía, ¿pero qué están hablando? O sea, es que les encanta hablar, comunicarse con la gente y ser en plan súper, ¿sabes? Abiertos y súper de darte la bienvenida a su país, ¿sabes? Muchísimo. Solo hay unos chinos que no son tan abiertos y que no nos caen bien, que van vestidos de azul. La policía china, sí. O sea, lo de la policía china es... O sea, sí que es cierto que yo me quedo con la gente, es increíble en China, pero es cierto que los policías chinos son... O sea, a mí te juro que me cabreó muchísimas veces. ¿Pero qué tuvisteis? ¿Malas experiencias? ¿O es que son corruptos de por sí todos? O... No, corruptos no son. O sea, son... Ellos se creen que pueden hacer contigo lo que quieran y que ellos son superiores a ti. O sea, en otros países, como yo, por ejemplo, en España, digo, vale, pues también hay algunos es así, policías que son bueno, así, ¿no? también en España, Pero es sí. que ahí es peor, porque se lo creen, pero además es como con una superioridad como más autoritaria, rollo, no sé, más rollo de... Como por clase, que tengo la clase más alta que tú y tengo más poder y puedo hacer lo que me dé la gana. Es que te pueden hacer lo que quieran solo porque lo piensan. Por ejemplo, ir andando por la calle y que te venga un policía y que te pregunte, ¿qué haces en esta calle? Que a lo mejor es la avenida principal. Y tú, pues, turismo. Ah, sí, a ver, pasaporte. Le sacan una foto de su pasaporte, la pasan por el grupo de los policías que tienen en WeChat para que todo el mundo sepa que hay un turista en esta calle. Y no es para ayudarte de que sepáis que hay un turista si le pasa algo, sino al revés. En plan, hay como este invasor aquí. Aparcados en un parking donde pasamos la noche, era un parking de un parque y en el parque no se podían perros.
Y yo, pues claro, saqué a nuestra perra de la caravana en el parking para poder ir hacia la calle a pasearla. Pues ese momento que me tardaba, vino ya uno gritándome, no perros, no perros. Y yo, ya, pero ¿cómo quieres que llegue desde mi caravana que está aparcada hasta la calle? Tengo que andar este tramo. La policía es muy frustrante. Y rollo que cosas que a mí me parecían súper locas, en plan, o sea, te digo, en todas las carreteras siempre hay controles, rollo cada, no sé, hora y media o así, hay control de que a todo el mundo, no solo a los turistas, les paran y les piden rollo toda la documentación. Y si ven que hay algo, que tienes un coche un poco extraño, aunque seas de allí, o que obviamente eres turista, o vas en moto de esas, tienes que parar tu coche, ir como a una caseta que hay y hacer como un control como un poco más, ¿sabes? No solo que te lo mire un momento, sino que te hagan una foto de tu documento, tal. Y eso, te digo, en cualquier carretera que vayas por el país, en plan, cada hora y media o así. O sea, que no es tan fácil moverte con tu propio vehículo por el país, o sea, a tu rollo para nada. Para nada, o sea, te van a estar parando cada hora y media preguntándote, o sea, a nuestro guía le preguntaron si éramos espías. O sea, ¿en serio? que yo decía, soy espía y me vengo con una autocaravana, con un perro y un guía. O sea, no, me vengo en avión, ¿sabes? No sé. De hecho, por eso teníamos guía, porque es que directamente no te puedes mover solo por eso China. os quería preguntar, que nos expliquéis también un poquitín cómo es el tema de moverte por allí. Y la última cosa, y ahora nos Sí, interrumpo, dile. que esto es que quería contar esto porque me parece un poco loco. Te paran para que hagas descansos obligatorios para conducir, ¿vale? O sea, por ejemplo... ¿Cuántas horas? No, horas no. Pero, o sea, como ¿te tienen 20 controlado lo que minutos. llevas o qué? De repente, no, porque por ejemplo, a lo mejor tú habías salido hace media hora, pero si a Claro. ti te ha pillado que ahí dicen parón para todos estos coches, cierran como una barrera en lo que es la carretera, te paran ahí al lado y dicen tenéis que estar aquí 20 minutos descansando y no podéis seguir conduciendo. Tócate los huevos. ¿Y tú? Sí, sí. Y tú, pero que no quiero descansar, o sea, acabo de salir de conducir y igual, o sea, tienes que descansar obligatoriamente porque es necesario descansar y no puedes conducir todo el rato sin descansar y tú dices... Es que para el que acaba de salir de casa como el que lleva y lleva 2 minutos, el que lleva 5 No, horas. no, te metes en las carreteras de China y entonces tienes que tener en cuenta que te van a parar para descansar, que te van a parar para hacerte controles. O sea, ponía 4 horas de carretera y a lo mejor eran 6, porque entre todas Claro. estas cosas, o sea, no... Como no una era gincana, imposible. ¿no? O sea, pasando las pruebas ahí. Exacto, exacto. Y de hecho, lo que comentábamos, no se puede conducir solo en China. Sí o sí, si tú eres extranjero y ya, si tienes un coche extranjero, ya lo más, tienes que procesar un carnet especial chino, provisional para que te deje conducir en China, porque China no reconoce ningún carnet de ningún país del mundo, ni tampoco el carnet internacional, solo el carnet chino. Entonces, tú podrías procesar esto y ya coger un coche de alquiler y conducir solo, pero mínimo le tendrías que pagar a una agencia para que te procesara el carnet. Pero procesar te refieres como a hacer válido tu carnet, ¿no? O tienes que ir- sacarte un carnet Tienes allí. que ir con ellos a una jefatura de tráfico, a hacerte una foto y que te den un carnet. Yo tengo un carnet Bueno, no donde hay que pone... hacer examen, ni hay que hacer ninguna movida. No, no hay que hacer examen para el provisional, pero si estás más de un mes, sí. Ah, hostia. Y para el provisional, pues como que se inventan tu nombre en chino y todo. ¿En serio? Sí, 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 es bastante hardcore. Y si conduces con un coche extranjero, tienes la obligación de que cada vez que te muevas, que haya un guía contigo. Nosotros tuvimos que pagar a un guía los 28 días que estuvimos en China, 28 días viviendo con un chino. Vamos, que lo llevabais para arriba y para abajo, para todos lados. Y básicamente lo llevas de maleta, no es que luego te esté ayudando a decir, ves por esta carretera. Quiero decir, vale, sí, las señales estarán en chino, pero al final una flecha Sí. sabemos lo que indica, ¿no? Pero tú lo llevas de maleta en la caravana y cuando te para la policía, pues habla él con la policía. Cuando llegas a una ciudad, pues se encarga él de cogerte el hotel con un parking suficientemente grande para la caravana para que tú puedas dormir en tu caravana y el guía en el hotel. Cosas así, pero la mayoría del tiempo es el guía callado. Y tienes que sacar una matrícula china para tu coche, que eso también lo tramita la agencia, entonces tú tienes como una matrícula provisional china que no te la ponen al coche. Yo estaba ilusionada porque pensaba que mi autocaravana iba a tener como una matrícula china, pero no, es como si fuera, no sé, un carnet de conducir plastificado así, pero muy grande y No. pone ahí como la matrícula y la tienes que llevar como en el espejito de delante, ¿sabes? Nada, la puedes haber pegado con cinta Ya, adhesiva por encima. yo estaba vamos. ilusionada, en plan, vale, me van a poner una matrícula ahí con letras chinas, vanilla, o sea, mi autocaravana con letras chinas. No era eso. Mira, es una cosa que son súper abiertos en China también, es que el guía se quedaba en un hotel y les decía, ¿pueden dormir ellos en tu parking privado que normalmente se paga y no pagamos nada? Y decían todos, claro. Podíamos subir a su O sea, que cuarto. no tenías que pagar por el parking. No. dices.
O sea, Encima te como dejaban ella dormir, o sea, pagaba... y no pagabas por la habitación, No, pero te dejaban dormir. que ahí. como ella pagaba su habitación, pues te dejaban dormir con tu o sea, eso en Ya, Europa ni de coña, no vamos. pasa. Y además nos dejaban subir a ducharnos a su habitación, tal, que en Europa también son súper restrictivos con el tema de si es una habitación de una persona para una persona no pueden entrar 3 a ducharse y Claro. estar ahí todos, ¿sabes? Aparte los precios. Los precios, sí. Que son súper baratos. O sea, China, yo no sé qué pensáis de China, pero yo la visión que tenía es que era Sí, carísimo. Yo lo tenía como, no igual excesivamente caro, pero lo tenía con un país relativamente caro, sí. Pues es súper barato. O sea, a mí me parece mucho más barato que Tailandia, por ejemplo. Sí, o sea, bueno, es que- la comida en China nos costaba que 2 euros, 1 euro y algo, 2 euros, cosas así. Súper buena. O sea, la comida china para nosotros es de la mejor comida del mundo. La que hemos probado en China, no la que te comes en un Ya, restaurante sí, chino no, en el España. el arroz tres delicias. No, de- es que toda esa comida del no chino existe en abajo y China, tal. ¿sabes? La de verdad, la de China, en serio. Y luego los hoteles de muy buena calidad, o sea, súper buena calidad, en plan de, o sea, no sé, 15 euros, 13 euros. Podías dormir como nosotros cuando hubo una zona que ya hacía mucho frío, no podíamos dormir en la caravana, entonces cogíamos hoteles y le decíamos al guía, el más barato que acepte perros. Y dormíamos por 6 euros, 8 Ostras. euros la noche. Y eran hoteles, bueno, hoteles de cama, calefacción, cómodos, pero no, quizás no eran bonitos a la vista, ¿no? Pero si te gastabas de 18 para arriba, entre 18 y 30 tendrías como lo equivalente a lo que en España es un Holiday Inn, algo así, ya como con más Sí. clase, pero que en España a lo mejor te costaría, no sé, Sí, 50 pavos por lo menos, ¿no? 50, 70 euros, pues ahí o más, o 70, 90 por 15 euros. Y ya si se te ocurría gastarte 30, nosotros el Se te hotel ocurría. en nuestra frontera, por donde cruzamos de Kazajistán a China, Sí. tuvimos que esperar 2 días mientras se procesaba el carnet, la matrícula, donde no podíamos estar en la caravana estaba en un depósito de aduanas y tuvimos que estar 2 días en un hotel. Este pueblecito era súper pequeño a los estándares de China, a lo mejor serán 30.000 personas, pero su mentalidad es de pueblo pequeño, de que a lo mejor hay 3 hoteles y de esos 3 hoteles solo uno acepta perros. Así que tuvimos que ir a ese que costaba 28 euros la noche. Por 28 euros la noche el cuarto estaba domotizado. Entrabas y abrías la puerta y te decían welcome. Se te abrían las cortinas, se te ponía música, te lo guapísimo, perfumaban. Increíble. Eso no lo tienes en increíble. ningún hotel español en que locura. pagues 300 euros. O porque sea, no si lo hay. pagabas más de 18 euros, entre 18 y ya para arriba, o sea, todo era rollo era lujo. váter de estos que se abrían solo la tapa, con no sé qué, luces, te hablaban, que si tal, se El abrían váter te solas, hablaba, ¿eh? te abrían solas las cortinas, no sé qué. Yo decía, ¿pero qué es esto? O sea, esto no es la China que yo pensaba, ¿sabes? O sea, es una locura. O sea, hasta en pueblitos pequeñitos lo tienen como todo muy moderno y tal. No es así rural, señores con sombrero recogiendo arroz ni nada. no. Rural no. Puede ser rural en cuanto a que haya gente con su sombrerito recogiendo arroz, pero pagar con el móvil vas a poder pagar en todos los sitios. O sea, a lo mejor es un sitio que la cocina es una bombona de butano en la calle, pero le pagas con el móvil. O sea, tú ves un puesto de nada en la calle con una bomba de un señor que yo creo que no, que tú dices, este señor que va a saber utilizar el móvil, pues tiene su Alipay y sus cosas para pagarle con el móvil, que es la aplicación que utilizan allí para pagar. O sea, si no tienes esa aplicación no vas a poder comprar nada en China, porque todo se paga con eso, O sea, en cualquier sitio. ¿Y efectivo no te lo aceptan? O... Efectivo están obligados por ley a aceptártelo, pero en muchos sitios no te lo aceptan y claro, ponte a discutir de que Claro. venga la policía para que una persona te acepte tu dinero, claro, no puedes. Y claro, muchos de los cajeros solo funcionan para bancos chinos, no Vale, no aceptan tarjetas no internacionales. acepta tarjetas internacionales. Entonces, Bueno, puedes llevar y cambiar dinero, eso sí, supongo. sí, podrías, pero lo que te va a pasar es que la gente no tiene cambio. Porque llevan como 10 Claro. años pagando Eso nos ya pasaba con en la la India cara. un poco, ¿eh? Es que en la India pasa algo similar, no es con el Alipay, lo que tiene es un QR que lo tiene hasta los puestos más cutres, asquerosos de la calle, y ellos escanean con ese QR y pagan, pero claro, necesitas un banco indio. Entonces es imposible para un turista pagar con eso. En- Y no tienen vuelta. O sea, tú les pagas con un billete que son 3 euros, que dices tú, a ver, es una mierda, tienes que tener cambio porque yo qué sé, me tienes que devolver 50 céntimos. Claro.
y estás vendiendo todo el rato y no tienen para darte. Y dices tú, pero a ver. Pero es que en China llevan con esto 15 años, dijo 10, ¿no? 15 años. O sea, tú imagínate si no tienen cambio. Si todo el mundo utiliza esto desde hace 15 años, ¿qué va a tener? Pero sí que te puedes sacar como turista en la app Alipay, sí que puedes enlazar tu tarjeta como turista, así que lo mejor para un turista es que se abra la app, la enlace y pague todo con Alipay siempre, porque si no, es que es muy difícil. A ver, en verdad es muy cómodo. Yo lo prefiero, Sí, es muy porque te cómodo. ahorras, pones una tarjeta sin comisiones y pagas ahí. Es muy cómodo, lo que pasa es que nosotros tuvimos la suerte de que como íbamos con un guía, él nos lo hizo la primera vez, pero sabemos que hay mucha gente que ha viajado a China y que los primeros días, cuando tiene que abrirse esto, tiene que abrirse tal, tiene que abrirse no sé qué, y está todo en chino y no se puede traducir con nada porque la app no se traduce, el traductor no te lo traduce. ¿Cómo averiguas cómo meter las cosas, cómo hacer las O sea, cosas? la app está Muy completamente en chino. ¿No han tenido la decencia ni ponerla en inglés? Una vez has registrado ya tu tarjeta, entonces es como que dicen, que es internacional, se lo pongo en inglés, pero Pero hasta que llegas ahí, hay tutoriales igual por YouTube, ¿no? Espero, Seguramente. ¿no? Pero es súper complicado todo, o sea, es muy difícil. Yo entiendo que para una persona que va por libre a China y llega y tiene que hacer todo esto, o sea, nosotros ahora como ya lo hemos hecho una vez, ¿sabes? Si volviéramos como que es más fácil porque ya sabemos cómo funciona. Pero entiendo que una persona llega allí, además, por ejemplo, WeChat, que lo utiliza todo el mundo también para pedir comida, o sea, es que todo se hace por apps. Solo te lo puedes hacer si otra persona china te deja escanear su código, entonces como por invitación. Como invitación, ¿no? Entonces es todo muy... está complicado para el turista, la verdad. Ostras, ya, tío. O sea, no es fácil. Sí, bueno, es parecido también. Es lo mismo que la India, que necesitabas como un número indio para comprarte una tarjeta SIM, por ejemplo, y para muchas otras cosas. Nunca hubiera imaginado eso de la India. Sí, o sí, sea, no, ahí te lo esto- ponen complicado, ¿eh? Sí, necesitas como un padrino que te dé su número indio para que te llegue un código y luego tú poderte hacer esa tarjeta que dices tú, jolín, con lo fácil que es entrar en cualquier tienda de estas y que comprarte una tarjeta, ala, ya está. Pues no, no es fácil. Pues te juro que de la India tampoco me lo hubiera imaginado nunca. O sea, me hubiera imaginado que son cosas como más fáciles y tampoco que pagaran todo con con un Sí, es código. como Sí, que me extraña, sorprendió, ¿eh? O sea, lo de que pagaran con el QR yo no me lo esperaba para nada. Y cuando les vi que lo había hasta en los puestos más cutres, dije, ostras, porque, bueno, en un comercio así, en una tienda, yo vale. Pero cuando vi que tenía el QR, los carritos estos de Todo, fruta por sí, la sí. calle, de samosas y tal, y digo, hostia. Exacto, los carritos que pasan con Sí. comida y te ves la habla esta con tenía el una código tablita ahí con el que QR, dices, ¿eh? ¿cómo puede ser? Sí, Sí. sí, en China Muy bueno. igual, o sea, una locura eso. Ahí estaban bastante modernizados. Sí. Y luego para la frontera con China, ¿qué tal pasarla con la autocaravana? ¿Fue muy... te miro de arriba abajo, te desmonta la autocaravana y tal, o pusisteis más o menos pasar bien? Sí que es verdad que en cuanto a cruce de frontera, ha sido el cruce más largo de todo el viaje. No diría que complicado, porque como que estaba muy claro qué estábamos haciendo en cada momento, pero sí que pues ves aquí, voy a entrar y voy a verte la caravana entera. Luego vas a mover la caravana otra vez y la vamos a escanear entera por rayos X. Luego vas a mover la caravana otra vez y con una cámara grabando voy a volver a registrarla entera, pero grabando para que se pueda revisar este vídeo. Luego pasa tú con tus pertenencias, o sea, una tontería, como que aunque tú vas con tu caravana, que es tu casa, tienes que coger como una maleta con unas pocas pertenencias para hacer como si estuvieras entrando. Pensé que te hacían sacar todo. No, que me no ibas a decir. todo. Por suerte, Bien. no todo. Pero la verdad que no fue complicado, como digo, y eso que fueron muy majos, estaban muy contentos de vernos y de hecho nos dijeron que éramos los primeros turistas en la historia en cruzar esa frontera. ¿En serio? Esa frontera es muy reciente, se abrió poco antes del COVID, Claro, luego entonces. obviamente cerrada, no se usó, y ahora que se había reabierto... Y es con Rusia, que tampoco... Es con que Kazajistán. es verdad, con Kazajistán. Es con verdad. Kazajistán, pero claro, solo es para camiones, mercancía. Y ya está. Es Pero lo bueno, único que usan. admiten tránsito Sí que normal. admiten, pero los Que turistas lo no usan suelen cruzar. mayoritariamente, claro. Y que éramos los primeros turistas, yo creo, en entrar a China por tierra con un perro. Eso también nos lo han dicho todas las agencias, porque nadie quería. O sea, todas las agencias de China que hacían lo de O sea, esto en del general, guía, de todos los pasos, los primeros que entran con perro. contactamos con un montón y todos nos decían que no, que ellos no nos iban a hacer todo el trámite ni nada porque como íbamos con un perro, ellos creían que no íbamos a poder pasar. Y solo hubo una que nos dijo que sí. Porque la ley acababa de cambiar. La ley cambió, antes del 2019 era prácticamente imposible entrar con perro a China. Y la ley cambió a final de 2019, pero no se llegó a poner en uso por el COVID, nadie lo puso en práctica. Entonces, aunque la ley existía
con los pasos a seguir para entrar al perro, como que las agencias no se atrevían a hacerlo porque no sabían luego cómo se iba a comportar los organismos oficiales frente a esta ley, si iban a saber hacerlo, si iba a ser rápido, iban a cumplir, excepto pues esta agencia que la verdad que eran un poco desastres para todo, pero siempre les Pero agradeceremos. metieron en China, con Lo todo. agradecemos solo Siempre les agradeceremos que nos metieron a la caravana, nos metieron al perro, nos sacaron bien y nos dieron un precio porque es muy caro cruzar China. Puedes ponerte que si lo quieres hacer solos como nosotros, que te pidan 6.000 euros por cruzar China. Por entrar sin más, ¿no? Por entrar y tener el guía simplemente esos 28 días. Depende de los días que estés. Claro, Más o claro. menos un mes, 6.000 euros, dices, ¿no? Un mes, 6.000 euros. Por eso mucha gente lo que hace es intentar organizar un convoy de caravanas, porque a lo mejor si te cobran 6.000 euros por una persona, por 2 vehículos te cobran 6.500. Porque a ellos ya les da igual, simplemente Sí, lo que la estás persona pagando va es... con todo el convoy y ya Claro. está uno. Pero nosotros, uno, casi nadie cruza, como hemos contado, por donde cruzábamos nosotros, y dos, además, pues al tener una cuenta de crear contenido, tú quieres intentar ir un poco más a tu bola, ¿no? Todo lo que a tu bola puedas ir en China. Sí. Y pues esta agencia fueron los únicos que nos dieron un precio que podíamos permitirnos, que fue 2.700 euros, y nos dejó con 1.000 euros en la cuenta, quizás, de ese viaje. Para recorrer China con 1.000 euros. Para ¿no? recorrer China con 1.000 euros. Pero es que, claro, Que menos mal que eres barato China, que si no... claro, nosotros le decíamos, literalmente, no te puedo pagar. No, ya no es que no quiera, es que no puedo. No voy a poder cruzar China si pago 6.000 euros. Así que siempre les agradeceremos el precio y el perro. Y ya a partir de ahí, la experiencia en China podría haber sido más organizada, menos caótica, porque nos hicieron perder mucho tiempo, porque no Pero sabían nada. Al final ese guía te puede ayudar en plan a organizar el viaje, darte consejos, o simplemente es porque el gobierno o que el organismo que sea te pone ahí en plan porque la ley tienes que ir con un guía. O sea, ¿esa persona puede realmente ayudarte A ver. o depende de la persona? A ver, depende de la agencia. Realmente lo que te obliga es a tener a una persona que se supone que sea guía oficialmente, o sea, que tenga Un carné, un unos carnet estudios, de lo que guía, sea. se sí. supone. Pero claro, o sea, muchas agencias estas lo que hacen es ponerte a un acompañante, porque esa persona, Claro. tú cuando piensas, va a ir un guía conmigo, dices, bueno, pues pago ese pastón, pero al menos pues voy a saber información de lo que visito, te va a orientar. me va a ayudar con esto, vas a ver las carreteras, los precios, tal. Pero luego nos dimos cuenta que no, que esa persona pues no sabía nada. O sea, al final lo que nos daban los consejos eran para empeorar, porque a veces nos daba un consejo y era peor, porque llegábamos más tarde al sitio o íbamos al sitio incorrecto y era como, yo le decía al final a Gabriel, no me preguntes, porque es que cada vez que toman la decisión que te dice, nos equivocamos, ¿sabes? De hecho, descubrimos que ella era también su primera vez en los sitios de China que estábamos visitando. Jo, qué mal, Ya, claro, es que al final si vas con una persona que te ayude, te da buenos consejos, yo creo que la experiencia puede cambiar muchísimo y el Sí. viaje puede ser mucho mejor, yo qué sé, descubrir sitios, vete por esta carretera que tardas menos o está Claro. mejor y al final todo suma para la experiencia. Se supone que hay agencias que son muy profesionales en esto y que hemos escuchado todo cosas buenas. Lo que pasa es que las tendrás que pagar, evidentemente. Exacto, 6.000 euros. Tú pagas 6.000 euros y vas y a tienes acabar el mejor guía que vamos. contentísimo. A ver, yo creo que ni una cosa ni la otra, por lo menos que al menos si no sabe, pues que no te perjudique. Claro, que por lo menos no te la líe, Porque el ¿no? problema es que a La nosotros a tía. veces nos perjudicaba, rollo. Pues eso, lo que decía Gaby antes, teníamos que tener un hotel, en plan, y en el hotel tenía que buscar un hotel que tuviera un parking grande porque nuestra autocaravana sabe que mide 6,5 metros. Pues no me busques un parking donde el giro solo es para un coche que mide 5 metros, porque obviamente no lo va a hacer, no puede entrar, ¿sabes? Ya, o el gálibo, o la altura, joder, ¿sabes que es una autocaravana? Entonces llegabas a la ciudad y sí, vas súper deprisa, porque tú piensas que nosotros hemos cruzado 28 días, fueron como 28 días más o menos, pero es que todos los días hacíamos mínimos 300 kilómetros, o sea, Fueron 5.000 kilómetros en total. claro, casi 6.000 kilómetros en 28 días, entonces es una barbaridad lo que salvajada, conduce. A veces tienes nada de tiempo, ¿sabes? En cada ciudad. Y de hecho, al final nosotros modificamos y decidimos quitar cosas y quedarnos más en una ciudad más relajados porque pudimos disfrutarla más. Pero hay veces que llegabas a una ciudad y tenías a lo mejor 4 horas. Si de esas 4 horas pierdes 2 porque esta mujer no había cogido el hotel correcto, es como que dices, o sea, he conducido todo el día para llegar a esta ciudad y ver algo y me has quitado medio de las horas que yo tenía. Pero os dais cuenta que igual hicisteis más kilómetros en China en un mes que para llegar a China desde España. Prácticamente en esos dos últimos países, Kazajistán y China, hicimos lo mismo que nos había costado toda Europa y Turquía. Porque hicimos entre Kazajistán y China
11.000 kilómetros. Mi madre. 2 países, 11.000 kilómetros. Toda Europa y Turquía, como 13.000, quizás. Claro, una barbaridad. Es que Kazajistán también es enorme, o sea, lo ves en el Sí, mapa es bastante largo. es gigante, ¿no? O sea, no acaba. ¿Y qué tal las Imposible. carreteras en general por China? Y Las eso? carreteras en China, o sea, el problema de las carreteras en China de peajes están súper bien, ¿no? O sea, pero súper bien como las de Europa, o sea, al final es estándar. Lo que pasa es que los peajes son muy caros. O sea, muy caros que yo creo que un día pagamos como 80 euros o cosas así, o 60 euros en 3 horas, ¿sabes? Que yo dije, Mi o 2 madre, horas y algo, que yo vaya dije... clavazo, tío. Que yo dije, Qué clavazo. me quedé así mirando, o sea, hubo un peaje que yo ahí me enfadé y le empecé a decir de toda la guía porque le dije, o sea, hubo un peaje que fueron como 15 minutos de verdad de carretera, 15 minutos entre un peaje y otro y nos cobraron 15 euros, que yo dije, o sea, un euro euro al al minuto, minuto, o sí. sea, ¿esto qué es? Yo le dije, no, es que si sigo así, o sea, yo mañana tengo que comer, no sé, aire, Piedras. porque no voy a poder comer nada, ¿sabes? Y horrible. Y si te vas por las carreteras nacionales, porque tú veías que los kilómetros eran casi igual, entonces decías, bueno, no pasa nada. Pero el problema es que son solo una carretera, a veces está en muy mal estado, porque es cierto, o sea, han invertido todo el dinero en las carreteras de peajes y el resto de carreteras son una mierda. Uy, perdón, no puedo hablar mal. Sí. Vale. A esto aquí, ascensores. Entonces, Te puedes era- cagar en quien quieras y todo. Y además es que había muchísimos camiones. ¿Y qué pasa? Que la liaban muchísimo. Los camioneros chinos yo creo que son los peores camioneros que yo me he encontrado. O sea, odiamos a los camioneros en general en todos los países. Nosotros que hemos conducido muchos kilómetros, lo siento, sé que es un trabajo fatal y lo siento mucho por ellos, pero es verdad que se portan fatal con el resto. O sea, no tienen nada de mirar por el Sí, resto de empatía personas. por la Nada de carretera poca, empatía, nada. Y en China menos. O sea, rollo, a lo mejor se estaban metiendo en una gasolinera para parar, rollo, para estacionar ya, porque era en plan las 7 de la tarde y querían ya ir parando. Y claro, la liaban tanto porque como eran camiones gigantes, tenían que esperar, porque son solo una carretera de ida y vuelta, entonces tenían que esperar para meterse en la gasolinera, ¿vale? Y el carril, o sea, eran solo 2 carriles, pero el carril de la derecha, donde estaban todos los camiones haciendo fila, tenía como un lado de arcén que se podían haber apartado ahí porque era bastante grande, pues ellos se quedaban justo en medio, que tú no cabías ni por un lado ni por el otro. Y a veces estábamos 40 minutos parados y cuando lo pasábamos veía que era solo porque eran camiones metiéndose en la gasolinera. Porque no Dios, se apartaban. O sea, Tengo ahora la apártate. teoría de si todos los turistas chinos eran camioneros, ¿eh? Puede ser, puede ser. De hecho, eso es una de las pocas cosas que nos decepcionó un poco de China, que fue las atracciones turísticas. Cuando tú ves a los chinos viajar fuera de China en grupo, dices, será porque vienen a Europa. Sí, no. Dentro de China también Viajan igual, ¿no? Van en grupo todos. van igual. Y En entonces autobús. todo está preparado para ese tipo de turista chino. Llegas a una duna, que es una duna gigante de arena, pues han construido una pasarela de madera para que no tengas que pisar la arena y no te entre arena en los zapatos. O Qué te venden sad. como unas botitas de tela para ponerte encima, para que al pisar la arena no te entre arena. Llegas a lugares... Que me dijeron que para subir a montañas, ¿no? A picos de montañas que tienen hechas como escaleritas, todo para subir, a un teleférico o algo. Que igual subes a un 4.000, pero por Exacto, con un teleférico y tal. 3.000 metros en bus, luego un teleférico y luego ya los últimos 100 metros andando. Entonces hay muchas cosas espectaculares, la naturaleza es espectacular, pero la experiencia se destruye un poco. Y nosotros al final como que aprendimos que lo que se vea más guay en la foto va a ser seguramente la peor experiencia en persona. Y tienes que ir a sitios un pelín más abandonados para tener esa experiencia real. Porque sí que se encuentran aún sitios, digamos, más parecidos a perderte y ver qué hay ahí, pero es difícil. Sí, digamos que los sitios turísticos es como que lo tematizan como un parque de atracciones todo, ¿no? Exacto. En vez de dejarlo como vamos a hacer una experiencia natural de es una montaña, es una duna, tienes que subir a la duna y es natural y está ahí, te lo ponen todo como pasarelas. Yo le decía a nuestra guía, pero no ves, o sea, pues yo le decía, ella nos recomendaba sitios y luego yo llegaba y le decía, no me gusta, o sea, no ves que esto es yo le decía, no ves que es un circo, o sea, es como una atracción, es como un parque temático, o sea, vienes aquí, pagas la entrada y luego entras y te dicen, no, pero ahora tienes que pagar 5 euros más, imagínate, por el busecito que te lleva. Yo decía, ya, pero es que yo quiero andar, porque solo tengo que andar allí. No puedes, porque no está habilitado para andar, solo puedes ir en el busecito. Y tú decías, Ostras. es que no quiero ir en el bus, pero no podías hacer otra cosa, porque si no, no podías llegar a ese sitio, porque no te dejaban, ¿sabes? Claro. Y todo el rato así, y luego en plan, yo se lo decía a ella y le decía, pero no ves tal, y yo le quería enseñar como
que era lo que buscábamos, ¿sabes? Y entonces sí que vimos algunas zonas que eran como, estuvimos en unas regiones que eran parecidas al Tíbet, porque había mucha influencia del Tíbet, y esas sí que estaban como un poco menos, pues, este tipo de turismo, o sea, estaban más naturales. Entonces llegabas, estaba pues todo más tirado y entonces no era tan... pero era mucho mejor la experiencia. Yo le decía, ¿ves? Esto es lo que me gusta tal. Y ella decía, pero no lo entiendo. Si lo hacemos para que estés cómodo y te sientas, y le digo, pero es que no quiero estar cómodo. O sea, no vengo a subirme a una duna a estar cómoda. Eso estoy en mi sofá a No estar subo cómodo. a una montaña ¿sabes? para estar cómodo. Claro, no me he venido a una montaña a estar cómodo. Quiero subir, sudar, no sé, andar por la naturaleza, ver... No quiero estar cómodo. Pero si es para tu... ¿No? Lo único que me sorprendió para bien fue la muralla china, que no estaba habilitada, de verdad. Ostras. Pues yo me la imagino ahí. No, lo que menos... De verdad te mueres para subirla. O sea, eso fue una gran sorpresa, para bien. Y entonces, ¿cuál diríais que fue la mejor experiencia? O sea, una todo el viaje. experiencia... En general, o sea, no en de China, todo el ¿eh? viaje, de Del todo. viaje de España Ok, a ok, China, ok, ¿eh? No ok. de Bueno, China. y si quieren de China también, Bueno, porque a mí también me interesa de China también después de lo que han dicho. O sea, ¿queréis como Ambas. una experiencia muy puntual o algo genérico en plan la gente? O sea, o una vivencia. Un poco en más plan- concreto. Más concreto. Más concreto, Gabriel. Podéis decir una cada uno porque no tiene por qué ser la misma. Vale, yo creo que me quedaría en Kazajistán el día que entramos, que nos paró un policía porque Gabriel no llevaba las luces puestas por el día, entonces se tenía que obligar a poner las luces, ¿no? Entonces nos paró el señor, se metió en la autocaravana, porque allí los policías se metían en tu autocaravana a hablar contigo, porque te paraban y tú decías, tengo prisa, y él decía, me siento en el sofá, Voy a ¿sabes? tomar un café aquí y tú echarle un rato, ¿no? Yo siempre decía a Gabriel cuando decía abre, le digo, vale, pues nada, ya vamos a estar aquí charlando con el policía. Porque se sentaba, o sea, Saca la baraja y el orujo. ni miraba el autocar. Yo digo, va a revisar. No, es que se sentaba en el sofá y ya está, ¿sabes? Y cuando ya nos dijo, ¿habéis comido? Y me gustaría que comiéramos juntos. Y nos llevó con sus amigos que estaban pescando en un río, pescaron, sacaron de repente leña, empezaron a hacer ahí como una fogata, un caldo de pescado que nos hicieron con una pasta. Trajeron cervezas, estuvimos ahí bebiendo, o sea, y realmente, ¿cómo nos comunicábamos todo esto? Por el traductor, o sea, rollo. Yo hablaba al móvil, lo escuchaba, lo ponía en altavoz para que lo tradujeran y ellos igual, ¿sabes? Y así estuvimos como, no sé, 7 horas, no sé, algo así. Ostras. Todo el rato con ellos y por gestos. Y al final era como que eran nuestros amigos, ¿sabes? Teníamos hasta bromas ya. De hecho, yo discutí con uno de ellos, no discutir, pero en plan típica Sí. discusión entre amigos, en plan por el machismo, ¿sabes? Porque yo les decía que eran muy machistas. O sea, imagínate cómo llegó la confianza para yo decirle a un kazajo que acababa de conocer que me parecía que sus costumbres eran machistas, Y ¿sabes? encima siendo policía, ¿eh? Exacto, que eran machistas. Como a uno de ellos que iba como vestido de militar, ¿no? Así como de camuflaje, y le dije, ¿pero tú por qué llevas eso? Y me dije, simplemente lo llevo. Y yo, ¿porque te gusta? Y me dice, sí. Y yo, ok. Y sí, yo creo que al final nuestras experiencias siempre van a ir ligadas a las personas, que es como lo que... Al final es increíble que se te queda mucho más una persona que has conocido en un viaje que ver, no sé... Sí, una montaña, un río, un la paisaje. Torre Eiffel, Sí. ¿sabes? Yo, por ejemplo, creo que la experiencia con la que más me quedo de todo el viaje es con un mecánico en Turquía. Imagínate, en una ciudad que no teníamos ni que visitar, que simplemente nos pilló de paso para dormir ahí porque no podíamos seguir conduciendo porque ya era muy de noche, y al despertarnos al día siguiente vimos que era como una ciudad muy industrial y dijimos, bueno, antes de seguir vamos a buscar un mecánico porque le tenemos que hacer algunas revisiones. No, revisiones normales, engrasar suspensión, cambiar aceite, cambiar cosas, filtros. Y llegamos a un mecánico que nada más llegar, otra vez, ¿habéis comido? Sí, esa es la pregunta. Os veían con cara de hambre todo el rato. ¿Qué? La primera pregunta según entras por la puerta, ¿habéis comido? ¿Habéis comido? ¿En qué te puedo ayudar? Y luego, ¿habéis comido? Y mientras nos arreglaba la caravana, nos trajo un kebab, nos trajo sopa, pero como si fuera un restaurante, nos dijo, en el menú de hoy hay, y como nos dio varias opciones. Y nos trajo la comida mientras lo arreglaban, y ellos ni siquiera comieron con nosotros, porque a mí se me hace rarísimo que te inviten a comer y no coman Ya, contigo. sin compartir el momento, la comida. Claro, pero su costumbre es como, no, primero el invitado y luego ya nosotros, ¿no? Pero en Kazajistán también nos pasó que una señora, estábamos en la calle y nos tocó, ¿necesitáis algo? Y dice, os quiero invitar a un té, era, ¿no? Lo que nos quería invitar, en un té. Y pensábamos que era como un hotel que había ahí al lado, porque era como una súper
casa enorme, ¿sabes? Entonces entramos, nos quitamos los zapatos, rollo, vale, ya está, nos van a matar aquí, yo qué sé, es que, ¿sabes? O sea, es un poco en plan, vale, un té. De repente nos sentamos y era un salón enorme, te digo, como esta terraza con una mesa gigante para 25 personas. De repente sale una chiquilla toda, o sea, vestida con el, o sea, en plan, porque tienen la religión musulmana en Kazajistán, pero no la practican en plan de ir tapadas las mujeres, pero la chiquilla está así, yo creo que era porque el marido era más estricto, ¿sabes? En cuanto a este tema, pero tú no ves por la calle a nadie, entonces nos sorprendió también verlo. Y tenía un niño, un bebé. Entonces, nada, empezaron a sacarnos como, te digo, 20 platos de comida y el té no lo sacaban. Y yo decía a Gabriel, ¿Dónde está el ¿qué té? está pasando? O sea, no era té. Digo, a ver si creen que queremos cenar y es un restaurante o un hotel que sirve cenas y ahora nos va a decir, vale, 20 euros. Y empezó a sacarnos todo, luego el té y nos quedamos, claro, era como rara la situación, ¿no? Porque te quedas como, vale, y ahora pretenden que les pague, tal, de repente la otra ahí con el niño, o sea, era una madre y su hija que nos habían invitado a su casa, o sea, era una pedazo de casa, pero era su casa, o sea, le preguntamos, ¿pero esto es un hotel? No, es mi casa. Aquí vivimos nosotros y nuestro esto. Y cuando nos fuimos, no sé, ¿os debemos algo? No, para nada, esto era una bienvenida, tal. Y yo decía, dice, ahora si queréis ir a cenar, y yo, cenar, pero ¿Cómo llegar voy a puesto cenar con lo que he comido aquí ahora? Hola, ¿cómo voy a ir a cenar, sabes? O sea, era como un poco. Pero habla de la señora de China, que ella quería saber, esa mujer hay que... Es que, Denise, tú me has interrumpido. Era una experiencia del mundo y una experiencia de China. Ha contado 2, no pasa nada. Ella ha contado 2 del mundo. Sí. Aún le queda... Perdió su oportunidad de China. Ya. Ella no puede China. Pues eso, Turquía. ¿Por qué me gustó tanto? Porque todo esto que nos dieron de comer en el mecánico, todo, y al final le pagamos por como 3 horas de trabajo, no nos quiso cobrar más de 14 euros, habiendo comido y todo con ellos. Y lo peor es que, aún habiendo sido una de las mejores experiencias del viaje, aún podría haber sido mejor. Se quedó como esa parte 2, porque nosotros ya seguimos, porque como os he contado, no íbamos a estar en ese pueblo, y por la noche nos habló por Instagram porque nos habían seguido y nos dijo, mi mujer quiere invitaros a cenar en mi casa si aún estáis. O sea, imaginar cómo podría haber sido. Y en China también, hablando de personas, nos quedamos en la ciudad que comentaba Denise, que decidimos quedarnos más tiempo, que se llama Chengdu. Alquilamos un apartamento increíble por 10 euros la noche, pero increíble. De estos como los que ves en TikTok, de vistazas, de todo. Y la señora... Parecía como un mega hotel, pero lo llevaba una señora que tenía como toda esa planta comprada los apartamentos. Yo sé... Bueno, era como mi madre, ¿sabes? Porque se comportó como si fuera mi madre. Llegó un día, nos empezaba a llamar como, hermana, hermano, ¿qué tal estáis? Como que cada día venía y nos daba algún regalo. No estaba el desayuno incluido, pues el primer día, os he hecho el desayuno, le dijimos, ¿sabes algún sitio para arreglar nuestro ordenador? Porque la señora Denise... haciendo una videollamada con Lorena y Alex de Cosas de Viajeros, tiró todos los noodles con sopa grasienta encima. ¡Qué dolor! Claro, esto si lo secas, vale, pero cuando es agua, pero con grasa, pues la grasa se quedó... Pues la grasa se quedó pegada en la placa base, según nos dijeron. Entonces, le preguntamos dónde ir a arreglar un ordenador. Y nos llevó ella en su coche, nos estuvo negociando un buen precio con el que nos lo arregló. Es que parecía de la familia, ¿eh? Sí. Y luego, cuando se supone que, o sea, nos llevó ella, que era bastante, o sea, eran 40 minutos de ida y 40 de vuelta, Sí, que no ¿sabes? es un trayecto de 10 minutos, está No, cerca aquí al o sea, lado. nos llevó, se quedó ahí con nosotros, como que negoció el precio con el hombre y después nos dice, vale, por la tarde lo tendrá listo, podéis enviarlo, porque en China hay una cosa que tú puedes enviar como, no sé, objetos y cosas en plan pagas como a un mensajero. Yo que sé, a lo mejor nos costaba 10 euros, ¿sabes? Entonces, como que íbamos a enviar a alguien para que lo recogiera en el sitio y nos lo trajera al apartamento, porque nos salía mejor que ir rollo y volver. Y la señora de repente dice, me acaban de avisar que ya tienen vuestro ordenador, me voy yo a recogerlos para que así no tengáis que pagar y que vaya mejor, más a salvo conmigo. Y se fue otra vez a por él, vinimos y nos lo dejó en el apartamento con una caja, lo abres y tenía todo lleno de pétalos de flores, rollo con el ordenador. ¿Y yo qué? Y ya nos puso en el ya tenéis a vuestro bebé con vosotros. Bueno. Y también 30 euros nos costó arreglar el ordenador, la placa base. Solo 30... Mira, me cobraron a mí en España 700. La placa base, que tal cual decían, esto
voy a tener que cambiar piezas porque hay piezas fundidas. 30 euros y va perfecto, Vaya fuerte. perfecto. Y luego pues nos fuimos a un hot pot a comer con ella y todo el rollo. O sea, la señora hablamos con ella todavía, ¿sabes? Le invitamos a comer como en agradecimiento al hot pot y estaba que no se lo creía, una barbaridad. Y luego justo coincidió con que Mark y Karma de Seven Kilometers llegaban a China, a esa misma ciudad, en los mismos días, y les dijimos, quedaros en el alojamiento de esta señora también. Y ella ya como, más amigos españoles. Una gran Encantada. familia, decía. Sí, y además hablaba muy como una gran novela, poema épico de los chinos, pues te hablaba como... los ojos iluminan mi alma que hacen que vuele y no sé qué. Así era lo que se traducía. Y en el hot pot, tal cual que nos dijo una frase, creo que este momento nunca lo olvidaré, rollo. Siempre se va a quedar Qué guay. guardado en mi memoria o algo así. Joder, O sea, maja la qué señora, épico, ¿eh? sí, sí, muy loco también eso. Así que sí, nos quedamos con esa señora de China. Como para no, ¿eh? Metiendo ganas de ir a China ya. Ya, ¿eh? Bueno, y que nos cuenten ya la peor, ya que estamos, ¿no? Sí. La peor experiencia, Es que una, la que queráis. Los ¿no? policías, es que Los no hay policías. otra. O sea, ya esa ya os lo hemos contado, pero han sido los policías constantemente. Bueno, para mí en este viaje también hubo una experiencia que lo sufrí. Me puse muy nervioso en Albania. En Albania hay mucha montaña. Y para llegar incluso a playas, las playas así paradisíacas que ves en las redes, tienes que pasar primero una montaña altísima. Y el problema es que la caravana, al ser vieja, pues como que no le gustan las rampas, no va muy bien. Pero normalmente no habíamos tenido ningún problema y habíamos pasado por los Alpes. Luego más tarde hemos pasado por montañas de China en el Tíbet a 5.000 metros, o sea, y todo bien. Y las de Albania, pues a lo mejor solo te subían a 700 metros, que la altura no era tanta. Pero Eran mucho la más pindias, ¿o qué? inclinación... Sí. Como que no están bien pensadas esas carreteras. aquí, así, ¿sabes? Son inclinaciones a lo mejor de Sí, bestia. 12, 14%, 18%. Bueno, eso, bajando Pero todo el bajando rato. los picos de Europa, pasando por Pajares también hay un 18 Exacto. o algo así. Exacto, sí. Son como Claro. las dos rampas. Pero claro, tú piensas eso durante 2 horas, todo el Ya, rato. no, claro, eso no son Rampas 2 de horas. 15, 16, 13, o sea... Todo el rato para arriba. Entonces llegó un momento que el humo, o sea, empezó a echar humo blanco el motor. Y es porque del calor se había está consumido, derritiendo. se consumió todo el refrigerante. Se evaporó el agua, ¿no? Se evaporó el agua del calor y simplemente tuvo que venir una grúa porque nos quedamos tirados como en una curva hasta conseguir moverlo toda la carretera ocupada con colas de coches que no podían pasar. Y nada, vino la grúa, como que nos salvó, nos llevó de vuelta, incluso nos quitó el termostato, que es lo que te controlaría la temperatura para poder circular mejor en Albania, para que esté como el motor siempre ahogado de agua para que no pase tanto calor. Y nos lo llenó otra vez y volvimos a circular y en la siguiente rampa otra vez estaba vacío. Y yo le dije a Denise, ¿será que hay alguna pérdida o algo? Pero no, es que era del calor. Y nos dijo, volved a esperar a que se enfríe y volved a echarle. Y ya de ahí ya no nos volvió a pasar. Pero era un sufrimiento constante. Creo que ese día eran como 2 horas o 3 de trayecto y creo que estuvimos como 9 horas Buah. para hacerlo. Y ahora eso de Albania, es que Albania fue para nosotros lo peor. Hubo una de estas que para ir a los Alpes albaneses que dice todo el mundo que es como subir todo el rato a la montaña y ahí bien del calor y de las rampas todo bien, pero nos pasó una cosa que de repente, o sea, estábamos todo el rato rampa, porque el autocaravana nuestro si es rampa como que coge más inercia, pero si es rampa en recto, o sea, si es rampa con curva, bien, pero si es rampa en recto, como que se ahoga demasiado. Entonces, como esta era con curvas, iba bien. Pero de repente estamos con una de las curvas y de repente veo que Gabriel como que se iba para atrás, porque claro, te ibas para atrás, ¿sí, no? Y le digo, ¿qué haces? Y se queda Gabriel mirando como hacia el suelo, en plan impactado, en plan mirando así con cara blanca. Y yo, ¿qué haces? Mirando hacia sus pies, claro. Y yo me quedé así y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, mira el pedal. Y yo, ¿qué quieres que mire? Y me veo el acelerador. Y rollo, el pedal estaba caído en el suelo, o sea, caído en el suelo. ¿Qué dices? Y claro, me quedé en shock, rollo. ¿Se ha caído el pedal? O sea, yo dije, ¿qué? En una rampa, o sea, encima nos quedamos como en medio, que la gente venía de los dos lados y no podían hacer nada, un montón de coches de repente, como 20 coches por aquí y por aquí. Y el pedal estaba en el suelo, o sea,
No se verá en la cámara porque está un poco lejos, pero se le han puesto los pelos de punta recordando la experiencia. Claro, tú imagínate, estábamos en medio de los Alpes a no sé cuánto, o sea, lo más cercano que había era, yo qué sé, 2 horas de trayecto. Nadie nos entendía, no sabíamos qué hacer. O sea, yo decía, ¿qué hacemos ahora? O sea, ¿cómo va a venir aquí una grúa? O sea, nos quedamos en shock, ¿sabes? Entonces salimos, la gente nos preguntaba, ¿pero qué pasa? Y le decíamos, mira, y cuando le enseñábamos, se iban. En plan de, vale... Estáis jodidos y tal. No quiero saber nada. La gente en plan apartando los arbustos, porque como en medio había como árboles, entonces apartándolo para poder pasar el coche por la tierra y decir, bueno, estos que se queden aquí porque no van a poder mover nunca esa autocaravana, ¿sabes? Hasta que llegó un señor que nos salvó la vida, que de repente dijo, como yo sé qué es esto, abrió el capó y se ve que se había soltado como que el pedal lleva como un cable que hace tensión, entonces se había como soltado. Pero un cable que es como un hilo de pescar, ¿eh? O sea, finísimo. Y simplemente es una pequeña pieza que tú la pones en la bomba del acelerador y hace clic. Y de ese clic depende tu coche entero. Y ya está. Y simplemente nos dijo, sí, esto es que al ser un coche viejo, pues se puede soltar más fácil. Le pusimos un par de bridas. Ya se ha estado. Y ya lo arregló y ya el está, tío, ¿no? totalmente arreglado en el momento. Dijo, a ver, prueba ahora. Y ya está. Salió. Y sigue con las bridas, ¿eh? Aquí estamos en Tailandia con sus bridas en el pedal del acelerador. Si funciona, no lo O sea, toques. ya está. Toda la vida. Déjalo así y ya está, ¿sabes? No, es que Albania es como el verdugo de los coches viejos y tal. Yo lo recuerdo, te juro, como sufrimiento constante, de verdad, lo pasamos mal, lo pasamos mal. Pero mejor evitar montañas de Albania, ¿no? Sí. Pasa fatal. por una autopista y marcha Fatal. rápido. O sea, yo creo que soy Laos cuando se nos quemaron los frenos se nos ardieron, o sea, salía humo de los frenos y tuvimos que Eso frenar lo y vi nos en quedamos redes, sin sí. frenos. O sea, creo que esa ha sido de las peores veces, de verdad. Sí, que andabais tirando agua, ¿no? A los Claro, frenos y tuvimos tal, que para parar en enfriase. medio de la nada, que íbamos como 5 personas, una amiga de Gaby, Alex y Lorena, y empezamos todos con cubos. Había como una casa que tenía mangueras de ahí, porque yo creo que le pasa a todo el mundo, porque fue como media hora hacia abajo, pero en pendiente así. Entonces, claro, es que los frenos mueren. Imagínate además una autocaravana, la nuestra, que en su momento pesaba casi 4.000 kilos. Por toda la gente que llevábamos y todos los estos, y de normal se supone que su peso es máximo 3,5. Entonces, 3.500, sí. claro, iba muriendo. Así que ahí con cubos de agua, tirándole para que se enfriara, que luego vimos que tampoco es bueno echarle agua Ya, directamente a los no frenos. debe ser muy bueno. Pero en claro. esa situación, ¿qué haces? Ya no ¿Sabes? te queda O sea, otro, sí. no frenaba. O quedarte ahí a dormir y Es esperar que a no frenaba, enfríe, o sea, tú le apretabas y no frenaba, ¿sabes? Y era todo rampa para abajo, es que nos O matamos. sea, que fue con los huevos aquí de corbata, ¿no? Cuando Imagínate. visteis que no frenaba, ¿o qué? Hombre, Gabriel dijo, tuvo que tirar de freno de mano para frenar ahí, porque no frenaba. Bajando en primera y en freno de mano. Uf, Sufrimiento. Sí. Dios. Bueno, pues si no tenéis más malas experiencias que queréis contar, Que recordemos ahora, no, seguro que hay, recordéis pero yo ahora. creo que las hemos querido olvidar ya. O sea, algunas valen más, ¿eh? Y mucha gente, por cierto, nos ha preguntado pues, de este viaje cómo hacerlo, ¿no? Cómo viajar con tu perro, cómo organizar todo este viaje. Yo diría 2 cosas. Uno, si quieres viajar con tu perro, viaja a Italia. Es el país más pet friendly del mundo, es increíble. Vas a cualquier restaurante y dices, ah, vale, me quedo en la terraza y te dicen, no, hombre, entra, vételo, Ah, qué no guay. sé qué. todo el Es transporte, todo. en todos los transportes permitido. Y para hacerlo, más o menos, ¿cuánto nos habrá costado de dinero de España a Tailandia? Como unos 13.000 euros, diría yo, ¿no? Un poco más, ¿eh? A ver, es que solo la primera parte, o sea, al principio yo creo que el de Europa los 2 primeros meses fue más porque fueron como 1.000 euros por persona al mes lo que gastábamos. Porque luego- eran países caros. te Claro, refieres, ¿no? Que pasas que aunque por tengas la Francia autocaravana, y tal, también nosotros íbamos de muy turismo, o sea, lo puedes hacer más barato si Claro. te quedas solo en la autocaravana y ya está. conduces para adelante y Pero todo si pasa. vas a ciudades te tienes que quedar en campings porque no hay, o sea, sí, en campings porque Sí. no hay otra cosa. Entonces, los campings son más caros que los hoteles de China, por ejemplo. Los campings en Europa, Ya. hay campings que Sí, te sí. cuestan 30 euros la noche, entonces era lo mismo. Y la comida y todo. Al final nosotros queríamos también visitar los países porque ya que estás, no vas a estar sin no visitar nada. Entonces, pues dijimos, vale, nos vamos a gastar un poco más, pero es que es lo que hay. Y ya después sí que hay meses que hemos gastado muy poco, en plan 400 euros por persona o así, es bastante poco. Claro, nosotros este dinero que hemos gastado no lo teníamos ahorrado, pero al ir trabajando mientras viajábamos, porque tenemos la suerte de trabajar online, pues al final era más o menos gastábamos lo mismo que estaríamos gastando en España con un sueldo parecido al sueldo mensual
en España por persona. Y con eso era asequible, pero mucha gente que pretende hacer este viaje lo va a hacer en un año sabático o pidiéndose una excedencia o cosas así, entonces lo hará con ahorros, así que yo diría que tendrías que tener ahorrado como 25.000 euros quizás, por lo que te pueda... Digamos que si hemos gastado 15.000 y estamos aquí, mínimo le tendrías que meter la vuelta a España y lo que te pueda pasar. Sí, así que tener ahí 25.000. una de contingencias, ¿no? Y también 15.000 porque el tema de China y todo eso que ha sido bastante caro, porque Ya, piensa es que que ahí eso sube se va mucho, casi 3.000 euros de presupuesto, ¿sabes? Entonces, Sí, pues, igual si consigues pasar por Irán y todo esto, claro, sería es más mucho barato, quizás, pero es que no puedes llegar al sudeste asiático si no pasas por China. Y ahora no, o sea, ahora mismo no. O sea, Digo que ahora mismo no hay otra si se solución. pudiera sería mucho Sí, más claro, barato sí, en cuando otra se podía época. llegar a Myanmar y luego entrar es mucho más barato, sí. También depende de cómo lo hagas. Si quieres pasar Europa rápido y llegar para empezar por los países que son más baratos Claro. y llegar directamente al sudeste asiático, este presupuesto se va a reducir mucho. Pero nosotros pues estuvimos 2 meses muy a tope en Europa, o sea, viviendo sin escatimar. O sea, íbamos a restaurantes, íbamos a cosas, o sea, lo que queríamos de verdad lo hacíamos, ¿sabes? Entonces, pues eso. Muy bien. Y ya está. ¿Y cuál es el plan ahora? Ya que estáis aquí, habéis llegado a Pues Tailandia. primero que por favor nos dejen entrar a la autocaravana a Tailandia. O sea, ese es el primer Eso da plan. para otro podcast. Claro, eso primero que consigamos que nuestra autocaravana podamos entrar, que ahora mismo está en las aduanas de Tailandia, estar aquí 3 meses en Bangkok, o sea, los primeros 3 meses de los primeros que te dejan estar en Tailandia vamos a Porque el estar viaje aquí. es indefinido, ¿no? O sea, Sí, no hay sí. fecha de vuelta. No. Familia, ya lo sabéis, no hay fecha de vuelta. No. Este es el de sin fecha de vuelta de verdad. No es el de, bueno, que no sé cuándo voy a volver exactamente, No, pero esto no. es, no tengo idea de volver. Que a lo mejor no volvemos nunca a Europa, o a lo mejor no volvemos nunca a España, o a lo mejor Hombre, a volvemos... visitar. Sí, O a lo ¿no? mejor, ya, pero ahora mismo es muy complicado porque tenemos a Milka. Entonces, Ya. visita tiene que ir solo uno porque no Sí, podemos es dejar a verdad. Milka aquí. Es mejor que vengan ellos a Claro. visitaros. Por eso, en final de marzo vienen a vernos su madre y mi abuela ¡Qué a guay! Malasia. Así que en Planazo, marzo... ¿eh? Promete Claro. eso, ¿eh? El 28 de marzo tenemos que estar en Malasia, eso sí o sí. O sea, que serán 3 meses aquí, luego Malasia y luego no sabemos si haremos Singapur o Indonesia o volveremos a entrar a Tailandia. Está como un poco... Bueno, hay que viendo ir un poco qué fluyendo, hacemos. lo que Ir apetezca fluyendo. sobre la marcha. Ya iremos viendo, pero visitar todos estos países. Exacto, al final ya no tenemos, nuestro objetivo era llegar aquí, ya lo hemos cumplido y ahora simplemente tenemos ideas de hacia dónde queremos que vaya nuestra vida, pero en un futuro difuso, ¿no? Pues estar unos años en el sudeste asiático, volver a China en algún momento. Si China se relajara y pudiéramos estar 6 meses en rollo China, Vivir en China un tiempo, ¿no? ¡guau! Sería increíble vivir 6 meses en China, pero de momento no hay ningún tipo de visado que te ofrezca esta posibilidad. Vivir 6 meses en Japón, eso sí que se puede, y vivir... Corea. Creo que ahora mismo hay hasta una visa de nómada digital ya para Corea de hasta 2 años. Entonces, Está muy modernizados con eso ya. sí, pero Corea es caro. O sea, para... Sí, es caro, es caro. Sí. Yo le digo a Anis, espero que para cuando queramos cumplir nuestro objetivo de vivir en Corea y en Japón, nos suponga, digamos, Seamos millonarios y... nos suponga el mismo gasto que nos supone ahora el sudeste asiático. Y después de eso yo tengo el gran locura en mente de, ojalá en alguna vez, hacer la Panamericana, ir de Tierra del Es un Fuego a planazo, Canadá. ¿eh? Ese es un planazo. Sí. Clásico. furgonetero. Clásico de Tierra del Fuego a Alaska, pero bueno. También quiero ir a Australia, pero es carísimo, así que ahí sí que tengo que ser rico, más que para ir a Corea. Nueva yo Zelanda también, con creo. la furgo. Claro, es que es todo... Es que hay muchos destinos que son como muy guays para ir con la autocaravana. Sí, Exacto, también caros, sí. exacto. Pero bueno, esto es al final un poco lo bonito de la gente que nos gusta viajar, que yo creo que puedes conseguir buenas ofertas para viajar siempre porque te da igual dónde ir. Tú tienes ¿cuántos países hay en el mundo? ¿Cuántos países quiero visitar? Prácticamente son todos. Pues si me sale el vuelo barato a India en vez de a Colombia, bueno, quería ir a los dos, así que me voy a Bueno, India. la India no sé yo, ¿eh? Si os arrepentiréis. No te lo recomiendo. No te dejo yo bien, ¿no? Hombre, alguna vez tendremos que Sí, visitarlo, a ver, ¿no? hay Una que vez en la verlo. vida. Hay que verlo y ver la experiencia por Hay en que tu- sufrirlo por uno sí, mismo. claro. tus propias carnes, pero bueno. Una vez en la vida, eso te cambia, o lo amas o lo odias, ¿no? Dice la gente. Sí, yo lo odio. Ya. Ahora, que igual dentro de un tiempo
te van quedando como las cosas buenas, ¿sabes? Pero ahora mismo, después de haberlo vivido, es como... Los viajes se ven mejor siempre con la Sí, perspectiva, ¿eh? sí, Como eso es que verdad. no sé, como que lo valoras más lo que has Sí. vivido, ¿sabes? Como que te cala más la experiencia Exacto, real, no exacto. las cosas malas o los momentos Exacto. difíciles que has tenido. Sí. Exacto, exacto. Pero ahora mismo está muy reciente. Bueno, ha llegado el momento de la promoción, así que contarnos dónde os podemos encontrar. Nos podéis encontrar en todas las redes sociales, en todas somos Cuaderno de Viaje, ahora mismo más activos en Instagram, donde vamos al día de dónde estamos, y bueno, también en YouTube, porque estamos subiendo una, ¿cómo es? Una serie de 30 días en Bangkok, tachando 30 cosas extraordinarias, como Extraordinaria. decirle que sí a todo durante 24 horas o sobrevivir al año nuevo en Bangkok con ellos. Ya sabéis, hasta el 30 de enero estaremos allí subiendo vídeo diario. Sí, que todavía se pueden reenganchar, ¿eh? Que esto se publica el día 10, así que os podéis Claro, poner claro. al día. Quedan 20 vídeos aún después del día 10 y hay 10 que se pueden ver. O sea, está en la lista, así que solo te metes y lo ves. Ya está. Y nosotros, como siempre, nos podéis encontrar en @locosporperderse en Instagram y TikTok y en nuestra web www.locosporperderse.com, escrito con X, ya sabéis. Y yo creo que dejamos el podcast por hoy, que ha sido súper interesante. Muchísimas gracias a los dos y... ¿Algo más que añadir que tengáis? Sí, nada, muchas gracias por pasaros por aquí. Ya os habíais ido de Bangkok y habéis Ya. vuelto especialmente para esta entrevista. Y nada, espero que después de vuestros planes de Malasia, como os ha gustado Bangkok, pues volvamos a coincidir por aquí O en otra parte del mundo. o en otra parte del mundo. Que para lo bueno hay que volver, ¿eh? Sí. Esto valía la pena, yo creo, que para la gente conozca esta pedazo de historia de... Bueno, de nosotros viaje ya a China. sabéis que vamos a estar por aquí. Ahora solo ya depende de vosotros que podéis viajar en avión. Nosotros no. O sea, Ya. está más complicado con Milka, ¿sabes? Bueno, hombre, salen baratos los vuelos a Bangkok. Exacto. Bueno, pues... Así que nada, hasta la próxima. Espero que no se haya quitado mucho, ¿eh? Ya, que no se haya liado. Bueno, dijiste que lo viste, ¿no? Así que bien. parpadeando. Que se nos ha apagado la cámara ahí. Yo confío en Gabriel. En Gabriel Huitras. En plan, banda negra. Ya. Gabriel, tío. De hecho, mira hasta los micros ahora, en plan, no vaya a ser que estuvieran apagados. Todo. Todo mal. No, no, hombre, no creo, ¿no?